Permítanme predicarle este mensaje de 3 puntos que lleva como título: arriésgate a creer. Mira a tu hermano y dile: hermano, arriésgate a creer. Arriésgate a creer, hermano. Míralo con ojos de fuego si puedes. Y dile: arriésgate a creer. No tienes más de lo que has pedido porque no te has arriesgado a creerle a Dios. Aleluya. ¿Le dijo a alguien eso? ¿Sí? Si la muchacha quiere que el muchacho la mire de otra manera, dígale: arriésgate a creer. Arriésgate a creer por mí, arriésgate. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hijos, pueden sentarse. Gracias. ¿Sabe que el creer es una decisión? El creer no depende de cómo yo me pueda sentir o cómo yo pueda estar o lo que yo pueda estar viviendo. El creer va a depender de una decisión que tú puedas tomar. O decides creer o decides no creer. Igual que la fe. La fe también es una decisión. El creer y la fe van muy pegadas. La fe es una decisión. La fe es algo que nos lleva a nosotros dar pasos que no estábamos tal vez o no estamos preparados para dar, o no tenemos mucho razonamiento, sino que simplemente creemos y damos algunos pasos que parecen como locura, pero al final, cuando alguien se atreve a creer, parece que los cielos reciben una llamada de emergencia, porque el cielo está hecho de fe. Nuestro Dios es fe. Jesús es fe. Y cuando en la tierra hay una manifestación de fe, los cielos comienzan a estremecerse porque encuentran algo muy parecido a lo que hay en el cielo, en la tierra. Por eso en esta mañana yo vengo a darles un mensaje y quiero que usted tenga una actitud de fe, porque usted va a recibir hoy algo que tal vez no tiene o que tal vez ha perdido, y se necesita actitud, se necesita ganas de recibirlo, se necesita una cara de fe, una cara de alegría, porque viene una buena noticia para aquellos que creen. Viene algo de parte de Dios para aquellos que se atrevan a creer, aquellos que se arriesgan a creer. Creer es una decisión. Y muchas veces no nos arriesgamos a creer porque el creer va muy ligado, nosotros los creyentes, los que tenemos a Jesús como nuestro Señor, el creer va muy ligado a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le dices al Señor: Señor, yo te voy a creer, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú has dicho, entonces el Señor dice: tú me estás diciendo que crees en lo que yo he dicho, tú me estás diciendo que crees en mis promesas, entonces yo te voy a enseñar cuál es la voluntad mía para ti. ¿Tú quieres creer por algo? ¿Tú quieres creer por alguien? ¿Tú quieres creer para obtener cosas? ¿Tú quieres creer para dar avances en tu vida? Entonces es necesario que conozcas la voluntad de Dios para que entiendas cuál es, que es perfecta para ti, y entonces encontrarás esa satisfacción espiritual que cualquier hijo de Dios quiere tener. Algunos venimos a la iglesia y creemos que tenemos una vida de victoria porque hemos conquistado ciertas cosas o ciertos niveles, y decimos: yo soy un buen creyente y he alcanzado bienes materiales, he alcanzado casas, vehículos, riquezas, empresas, y yo sé que Dios está conmigo y me siento completo porque Dios está conmigo. Y algunos piensan que esa es la voluntad de Dios. Y creen y se hacen una idea en su espíritu que la voluntad de Dios es que solamente tú conquistes y que solamente tengas cosas. Y no está mal, y no estoy negando que Dios quiere bendecirte, pero la plena voluntad de Dios no consiste solamente en satisfacer tus necesidades visibles o tus necesidades materiales. La voluntad de Dios consiste en cumplir el sueño que hay en el corazón de Dios para ti.
Y yo no creo que el corazón de Dios sea tan estrecho y tan pequeño que solamente tenga Él en su corazón darte una casa o darte un carro y tú puedas decir que eso es la voluntad de Dios para ti. Otros piensan que que están en una iglesia, la voluntad de Dios es desarrollar un liderazgo, posicionarse y tener influencia sobre la gente. Y dice, me siento que estoy haciendo de la voluntad de Dios porque soy el líder de tal cosa. Siento que estoy haciendo la voluntad de Dios porque soy estoy coordinando tal área o porque soy el capitán de tal cosa. Y tienen una concepción interior que la voluntad de Dios es ejercer un liderazgo, tener un activismo dentro de la iglesia. Y quiero decirte, no es malo y está dentro del plan de Dios, pero no es solo eso la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Dígame amén. Si usted creía que solamente desarrollar un liderazgo o un servicio en la iglesia era hacer la voluntad de Dios, no es solamente eso. No es solamente obtener y exhibir cosas que Dios te ha dado como trofeos y decir, esto yo lo tengo porque he hecho la voluntad de Dios. No es solamente eso. No pienses que tener éxito familiar o tener éxito con tu familia es solamente eso, la voluntad de Dios. Y tú puedas decir, bueno, yo soy un creyente exitoso porque tengo a toda mi familia conmigo y ese es mi gloria. En eso me glorío y por eso yo entiendo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios es más amplia, es más extensa para ti. Tú siquiera has visto un destello de la voluntad de Dios en tu vida, pero hay un sueño en el corazón de Dios para cada uno de sus hijos que todavía nosotros no hemos visto cumplir, ni siquiera tal vez ni una cuarta parte de ese sueño de Dios en nosotros. Lo que pasa es que nos engañamos y nos autoengañamos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y que Dios está contento con todo lo que estamos haciendo, pero no nos preguntamos, Señor, ¿realmente estoy cumpliendo el sueño que hay en tu corazón? ¿Realmente estoy haciendo tu voluntad completa? ¿Estoy satisfaciendo tus requerimientos como hijo tuyo que soy? Tal vez mucha gente no perderá su salvación. Tal vez mucha gente está aquí, es salvo, pero tal vez no verá cumplida la voluntad de Dios en su vida porque han vivido engañados pensando que la voluntad de Dios era tener cosas, tener prosperidad, tener una cuenta de banco, abrir empresas, y otros pensando que mientras más trabajaban en la iglesia, más calaban en influencia como líder o como alguien reconocido. Algunos piensan o pensarán y se irán al cielo pensando que cumplieron la voluntad de Dios porque levantaron a sus hijos como fieles creyentes, como amantes de Dios, y eso era todo para ellos. Yo quiero decirles que nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, abrir nuestros sentidos espirituales para comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, y para nosotros no solamente entenderlas, sino también vivir y hacerla aquí en la tierra. Toda la voluntad de Dios la podamos cumplir. Los 80, 90 años, 100 años que Dios nos dé para vivir en esta tierra, podamos un día aparecernos en la presencia de Dios y que escuchemos la palabra del Padre diciendo: oh, ven, buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo espero escuchar un día, porque me abrí mi corazón para que Él me hiciera saber cuál era su plan para conmigo, cuál era lo que había dentro de Él para cumplirlo conmigo. Hay muchas cosas que están frente a nuestros ojos y Dios nos las coloca para que nosotros seamos instrumentos de Él para cumplir su voluntad, y muchas veces le pasamos a estas cosas de una forma desapercibida. No queremos enredarnos en muchas cuestiones que Dios nos está demandando hacer porque es su voluntad. Tenemos
gran reto, mi preciosa iglesia, y es levantar una nación. Tal vez de las cenizas de los golpes que esta nación está sufriendo en este momento, tenemos la gran responsabilidad de hacer la voluntad de Dios en este país. Tenemos la gran responsabilidad de hacer lo que Dios nos mande hacer. No es lo que nuestro corazón nos indique, no es lo que nuestro intelecto nos diga, es lo que Él quiere que hagamos, porque precisamente a eso se refiere hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es dejar de hacer mi voluntad para que pueda hacer la de Él. ¿Cuántos creyentes no hay solo haciendo su voluntad y no la de Dios? ¿Cuántos creyentes no hay haciendo lo que ellos creen o piensan que es la voluntad de Dios? Pero nunca nos detenemos a preguntarle a Dios: revélame tu voluntad para con mi vida. ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que esperas que yo haga? Siempre tenemos otra clase de creyentes que solo está esperando que Dios haga algo para ellos. Dios, ayúdame. Dios, dame. Dios, sácame de los vicios. Dios, límpiame mi sangre contaminada. Dios, sáname. Dios, ayúdame. Dios, provéeme. Así hay una cantidad de creyentes, pero nunca se detienen a decirle: Dios, ¿con qué cuentas conmigo? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Cuál es mi trabajo aquí en esta tierra? Yo no vine a esta tierra solamente a vivir 80, 100 años para comerme una arepa diaria y para hacer y sentir que solo una parte de mí se llenó, solo mi alma se llenó porque pude lograr ciertos éxitos, solo pude llenar una pared de diplomas y de algunos tipos de honra que me dieron. Eso es lo único que hice en la tierra. Es muy importante que en este momento en que estamos, cada uno de nosotros haga un stop en su vida y pueda decirle al Señor: Señor, ¿con qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo me quieres tú usar? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque tú te tienes que atrever a creer, pero te tienes que atrever primeramente a creer, a hacer la voluntad de Dios. No creer solamente para tener cosas. Sería una forma muy mediocre de servirle a Dios. Yo te creo para que me des un empleo. Yo te creo para que me des dinero. Yo te creo para que me des lujos, para que me des una esposa, para que me des un esposo. No está mal. Pero ¿verdad que es injusto que un Dios que se levanta todos los días para amarnos y bendecirnos y darnos todo, nosotros solamente lo busquemos o empecemos a creer para que Él nos dé solamente? Vamos a creer para hacer la voluntad de Dios. Vamos a creer para que podamos dar los pasos que Él quiere que demos. Y yo sé que este mensaje a muchos no les gusta porque se trata de cambios. Y cuando estamos tan acostumbrados a un estilo de vida, adoptamos ese estilo de vida como si fuera el correcto. Pero en Cristo siempre debemos estar en cambios. En Cristo, porque la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Hay una constante en cada creyente que todos los días deben darse cambios para bien en nuestras vidas. Y qué mejor forma de cambiar buscando hacer la voluntad de Dios. Qué mejor forma de creer para que nosotros, el cambio se dé primero en nosotros, interiormente, y comencemos nosotros a dar los pasos que Jesús quiere que demos. Muchos de los que estamos en este recinto hemos tomado malas decisiones, hemos hecho malos negocios, hemos hecho malas alianzas, aún relaciones de pactos se han hecho porque no buscaron la voluntad de Dios, porque no se detuvieron a escuchar a Dios y a preguntarle a Dios cuál era su voluntad para su vida. Y cuando hicieron
con su vida lo que quisieron y luego que sufrieron las consecuencias, ahí vinieron a preguntarle a Dios: ¿ahora qué hago, Señor? Porque estoy metido en este gran problema, porque no sé cómo llevar mi hogar, este matrimonio es un desastre. Tal vez muchos están luchando por decisiones apresuradas, porque tenemos la mala costumbre, y es cultural, que primero tomamos las decisiones y después es que vemos los riesgos y las consecuencias. Si en Cristo nosotros caminamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Y aún en las tribulaciones y en los momentos más difíciles de nuestras vidas, veremos la gloria de Dios, porque estaremos caminando en su perfecta voluntad, porque estaremos guiados por su Santo Espíritu. Y si Dios permite algo dentro de su voluntad contigo, Él estará allí cuidándote, Él estará allí protegiéndote, Él estará allí guardándote. Pero si tú haces algo sin haberle consultado al Señor, es por misericordia que tendrás algún tipo de ayuda, pero tendrás consecuencias. Por eso mi mensaje en esta mañana, usted se emocionó porque yo creo que usted pensó que le iba a hablar de prosperidad y cómo llenar las carteras vacías. Yo no sé predicar eso. Yo sé predicar lo que está ahí en la palabra del Señor. Y usted puede tener una vida de éxito financiera si hace la voluntad de Dios. No tengo otro tipo de que proponerles en esta mañana. Usted quiere éxito en toda su vida, quiere tener un éxito como hijo de Dios, como creyente. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a creer por eso. Dele un aplauso al Señor. El verdadero éxito de alguien consiste en hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice en Lucas 8:22. Escuche bien. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Vemos el relato conocido por todos. Jesús traía una trayectoria de varios días predicando con sus discípulos, y ya tal vez estaba bastante agotado de tantos pueblos visitados, tantos kilómetros caminados, tanto trabajo en todos esos días. Y le dice él a sus discípulos: vamos a buscar una barca, vamos a montarnos y vamos a ir al otro extremo de la ciudad o del pueblo para reposar allí. Dice que él llamó a sus discípulos, se montaron en la barca. Y me llama la atención, porque estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Me llama la atención que todos sus discípulos asistieron a la petición de Jesús en ese momento. Dice que aconteció un día que entró en una barca, entró Jesús, fue el primero que entró en la barca. Y sus discípulos, dice, con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Veo en este verso que los discípulos de Jesús siempre siguen a Jesús sin ningún tipo de objeciones. Están dispuestos a ir donde Jesús le diga que vaya. Todo el que sigue a Jesús está dispuesto a ir donde Jesús le diga que vaya. Dígame, hacer la voluntad de Dios. Los discípulos se montaron en la barca con Jesús, y dice que en un momento Jesús se sentó en la barca y se quedó tranquilo allí donde estaba. Había un obstáculo entre el primer lugar o el punto de partida de esa barca hacia el lugar de llegada. Cuando nosotros tenemos a Jesús y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos seguros que si vamos de la mano con Él, tendremos un final donde Él nos va a llevar en bendición. Los discípulos se montaron confiados en obediencia para hacer la voluntad de Jesús. Y ellos sabían que había un lago que atravesar, tal vez no sé de cuántos kilómetros, pero tal vez era bastante largo el lago para atravesarlo en una barca. Era posible que se llevara mucha parte de la noche para atravesar el lago. Y ellos confiaron en que Jesús tenía un plan con ellos de llevarlos al otro lugar y descansar
de todo el trabajo que habían hecho. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que tú debes desarrollar una seguridad, porque este mensaje dice que te arriesgues a creer. Tú debes desarrollar una seguridad que en la voluntad de Dios, todo lo que vayas haciendo, aunque tú veas que frente a ti se presentan obstáculos, se presentan un tipo de oposición frente a ti, tú debes ir confiado que si Jesús va contigo en esa barca y estás cumpliendo la voluntad de Jesús y estás oyendo lo que Jesús te está diciendo, tú no vas a correr riesgo de morirte en esa barca o de hundirte en esa barca, sino que vas a correr con la bendición que Dios va a hacer algo. Aunque tú no sabes lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. Si tú puedes decirle a tu hermano, mira, ten confianza que Dios va a hacer algo. No te preocupes, Él va a hacer algo. El versículo 23 dice: pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús se durmió. Se durmió porque Él era hombre, ¿se acuerdan? Él estaba en un cuerpo mortal y estaba cansado. Tenía un cansancio acumulado de tanto trabajar. Y dice que Él entró en reposo y se durmió. Y de repente se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y de repente se presentó. Fíjense ustedes que parece que el episodio es que apenas Jesús se duerme, la tempestad comienza a manifestarse. Mientras Jesús estaba despierto, no había lluvia, no había tempestad. Mientras Jesús estaba ahí activo con los discípulos, tal vez conversando con ellos, hablando acerca de algunas de las experiencias que habían tenido, sanando, libertando a los endemoniados, todo estaba tranquilo. ¿Usted cree que si el tiempo hubiese estado asomando que venía una gran tempestad, tal vez Pedro, tal vez Juan, que eran expertos pescadores y vivían en el mar, usted no piensa que por un momento tal vez ellos le hubiesen sugerido al Señor con mucho respeto: Señor, nos parece que hay unos nubarrones y es posible que en la medianoche, cuando estemos en medio del lago, se desencadene una tempestad y nos podamos morir ahogados? Eso indica que cuando Jesús está despierto, tal vez hay un buen tiempo, las nubes están, no hay nube y cielo despejado, y no hay ninguna preocupación porque Jesús está ahí con nosotros, hablándonos y dirigiéndonos. Pero de repente dice la palabra que Jesús se durmió. Se durmió por unos instantes y la tormenta se presentó. No sé si usted de repente ha tenido la experiencia de que usted está teniendo buenos días, días de bendición, días de victoria, y de repente se presenta un problema, se presenta una dificultad, se presenta una tremenda situación y usted dice: pero si todo iba tan bien, todo iba marchando de la manera más hermosa, mi familia estábamos contentos, y de repente hubo un problema. Hubo una discusión, hubo una pelea, hubo un desacuerdo. Estábamos bien en los negocios y de repente vino un golpe duro, hubo pérdidas, hubo un problema en las finanzas. Estábamos yendo bien en esto y de repente se presentó este problema. Yo quiero decirles que la tempestad siempre se va a presentar. Aún haciendo la voluntad de Dios, siempre las tempestades, los momentos difíciles en la vida se van a presentar. No piense que porque usted está en Cristo y porque usted es una nueva criatura y el Señor está con usted, todas las cosas van a ser completamente perfectas en esta tierra. Hay situaciones por las cuales todos nosotros vamos a atravesar en algún momento, muy duras, muy difíciles, y usted la podrá ver como esa tempestad que de repente apareció y estaba en medio del lago y no había manera de salirse de esa tempestad, porque tal vez era lo mismo regresarse o seguir avanzando, porque estaban en un punto donde no había para dónde ir. Es posible que muchos en este lugar estén hoy atravesando
una tempestad en su vida, estén luchando con algún problema que usted no sabe si ir atrás, si seguir avanzando, si se va a ahogar en medio de esa situación. Tal vez usted ha llorado, ha clamado y no ve de ninguna manera cómo salir de ese problema. Yo quiero decirles que usted no ha sido el único, ni es el único que ha pasado por eso. Los discípulos de Jesús, estando con Jesús en el mismo lugar donde estaban, en una misma barca, atravesaron una fuerte tormenta que pensaron que iban a morir, aún estando con el Salvador ahí dentro de ellos. 12 hombres, 12 ópticas diferentes de ver los problemas. Pudiera ser porque el problema de tu hermano no es tu mismo problema. La tormenta que tu hermano está viviendo no es la misma de tu hermano, pero ambos tal vez están atravesando una tormenta y tienen a Jesús allí y no saben qué hacer. Y Jesús está ahí a un lado de ustedes, viéndolos tal vez, escuchándolos, no sé, esperando la reacción de ustedes. Y por eso hay que atreverse a creer que Jesús, a pesar de lo que tú estás viviendo, se va a manifestar a tu vida de una manera maravillosa, porque todo lo que estás viviendo es muy posible que sea parte de la voluntad de Dios en ti. El escenario, vemos a los expertos, tal vez Juan, Pedro y Jacobo, que eran los pescadores, mirando de dónde soplaban los vientos, mirando de qué manera. No existían brújulas, era una barca, no era un barco de gran categoría, no había salvavidas, no había ninguna manera de escapar. Desesperados, mirándose las caras unos a otros, algunos tal vez pensando: y Jesús está ahí dormido y no me ayuda, y no se levanta. ¿Qué será lo que piensa? ¿Qué será lo que se cree? Nosotros aquí ahogándonos, nosotros aquí desesperados, y Jesús ahí tranquilo. Tal vez algunos de nosotros hemos pensado de esa manera y decir: ¿dónde estás, Jesús? No te escucho. Clamo a ti, me estoy hundiendo, estoy desesperado, me estoy muriendo. Esta situación es horrible, Jesús, pero no te oigo. Clamo a ti, tú no te despiertas para ayudarme. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? Y tal vez inviertes mucho de tu tiempo reclamándole a Jesús porque no se manifiesta, reclamándole a Jesús porque no se levanta a ayudarte, reclamándole a Jesús: ¿dónde estás? Porque no te apresuras a ayudarme, Jesús. Tal vez en los pensamientos de muchos de esos discípulos estaba ese concepto, y Jesús, con ganas ellos tal vez de darle un jamaqueo a Jesús para que se levantara. Pero hoy quiero decirte brevemente que muchas veces la tormenta no es para que Jesús venga solo a ayudarte. La tormenta viene para hacer algo en tu vida. La tormenta viene para que tú te atrevas a creer, para que tú te atrevas a subir de ese nivel que tienes, para que tú te atrevas a caminar en fe y conozcas que tienes un Dios que, aunque no lo oyes, aunque no lo ves, aunque no se está manifestando, Él está contigo en medio de este problema, y algo está formando Jesús en tu vida a través de esa tormenta. Y nosotros llorando como niños: ay, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. No está mal que pidas la ayuda a Jesús, no está mal que llores a Jesús, pero un momento, pregúntate: Jesús, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta situación? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Qué área de mi vida estás lidiando con esta tormenta dentro de mí? ¿Qué área de mi vida estás tú queriendo arreglar, mejorar, ayudarme, Jesús? ¿Por qué me ha sobrevenido esto, Señor? Yo quiero entender para así comprender la obra que tú vas a hacer conmigo en medio de esta tempestad, en medio de este problema. Muchos leen
este verso o leen esta cita y piensan y ven a un Jesús salvador, a un Jesús que se levanta y le habla a las olas y al mar y le obedecen y quedan asombrados. Pero es mejor que tú mires este texto bíblico con los ojos de que todo ese proceso de tormenta que hubo en medio de ese lago era un proceso de Dios con sus discípulos. Era un proceso de Jesús para sus discípulos, para que estos hombres que estaban allí, que los seguían, que habían visto grandes milagros, que habían visto grandes proezas, habían estado con Jesús, caminando con Él por mucho tiempo y habían visto la maravilla que Jesús podía hacer, no eran capaces ellos mismos de controlar su propia tormenta. No eran capaces ellos mismos de la fe que habían visto, que habían recibido de Jesús. No eran capaces ellos mismos de poder tener dominio sobre esa tormenta que vino sobre sus vidas, sino que ellos estaban acostumbrados a que Jesús lo hiciera todo. Jesús no quiere esa clase de creyentes que solamente se sientan a esperar que Él lo haga todo. Y Jesús lo hará. Y Jesús, sí, yo tengo confianza que Jesús lo va a hacer. Y es verdad, no estoy negando eso. Pero tú también tienes que hacer algo. Tú y yo tenemos que hacer algo. Porque cuando Jesús ve que tú ejerces fe y Él también tiene la fe, entonces hay una combinación en la tierra con el cielo. Y algo milagroso sucede cuando en la tierra se genera fe y en el cielo hay fe. Entonces viene una manifestación de milagros a nuestras vidas. Estos hombres creían que con Jesús solo levantarse todo iba a cambiar. Y así hay una clase de creyentes que se sientan a esperar que Jesús haga solamente, pero no claman, no interceden, no pagan un precio de buscar a Dios, no vienen ante el Señor humillados, no les ponen su condición a Dios, no les dicen al Señor: Señor, esta es mi humanidad, yo tengo este problema, Señor, tal vez hay algo dentro de mí que no permite que tú cumplas tu propósito, te lo presento, Señor. Ahí vemos 12 hombres vueltos locos. 12 hombres que andaban, dormían, caminaban, comían con el Señor de señores. 12 hombres cansados de mirar milagros, prodigios y señales. Y no podían tener la fe suficiente, 12 hombres, para dominar una tormenta. Tú tienes la capacidad de dominar esa tormenta. Tú tienes la capacidad de enfrentarte a esa tormenta. Tú tienes la capacidad en Cristo de poder ponerte frente a esa tormenta con una actitud de alguien que sabe que en Cristo puede vencerla, que con la ayuda de Dios, con la dirección del Santo Espíritu, puede hablarle a la tormenta que estás viviendo, y esta tormenta se va a someter a ti y tú vas a tener dominio sobre ella. Hay dos clases de creyentes. Hay un creyente que Dios no quiere y hay un creyente que Dios quiere. Dios quiere a los creyentes que poseen fe. Dios no quiere a los creyentes llorones que andan: ay, mamá, me duele aquí, ay, que no puedo, ay, que ayúdenme, ay, que esto. Esa clase de creyentes Dios no quiere, porque Dios no está formando niños llorones. Dios está formando hombres y mujeres guerreros que sean curtidos en el campo de la batalla. Hombres que puedan enfrentar todo lo que se le venga y puedan enfrentarlo desde la altura de la fe, sabiendo que tienen dentro de ellos al Dios que todo lo puede, al Dios que los ha condicionado, que los ha equipado para vencer. Y no está Él formando cobardes ni gente que sale corriendo, sino hombres y mujeres que se enfrentan a los retos, a los desafíos de esta vida, y que son capaces de desafiar la tormenta y decirle: tú vienes contra mí, tormenta, pues yo voy a ti en el nombre del Señor. Esta tormenta, dile a tu hermano, esta tormenta no te va a matar. Dios la está permitiendo en tu vida para formarte.
Tal vez tú estás viviendo la tormenta del desánimo. Esta es una tormenta que no quieres, no te provoca buscar a Dios, no quieres, ya tu relación con Dios está muy lejana. Hoy yo te puedo decir desde este altar, con el amor de Jesús, tú puedes pararte frente a esa tormenta que se llama desánimo y le puedes hablar. Y le puedes decir, tú no vas a poder contra mí. Un día Jesucristo me selló. Un día Jesucristo puso su sello en mi corazón. Me limpió con su sangre. Me cambió, me santificó. Y nada me va a apartar de su amor. Aunque no tenga fuerza. Aunque estoy viniendo de arrastras a este lugar. Hoy yo digo, Señor, yo puedo desafiar el desánimo. Y me voy a levantar en el nombre de Jesús. Más de uno de los que estamos aquí hemos tenido la dura experiencia de pasar tormentas muy difíciles. Y si nadie lo ha vivido es porque no es humano. Todo ser humano atraviesa momentos difíciles en la vida. Pero los momentos difíciles en la vida, los duros embates de la vida, los duros fracasos no son para derrotarte. No son para tirarte al suelo y que queden de ti solamente cenizas. Los momentos duros en tu vida, los momentos de dificultad en tu vida vienen para sacar de ti lo mejor que tú tienes. Para sacar de ti una persona diferente a la que eras. Y puedes decir, yo era así antes de una situación difícil, pero después de esa situación soy otra persona, porque de mí salió alguien diferente. La tormenta hizo que yo me pusiera más fuerte, que yo me pusiera más firme, que yo me mantuviera firme en lo que he creído, porque en medio de ese vendaval yo vi a Jesús. En medio de ese vendaval me pude levantar. En medio de ese vendaval Jesús no me dejó morir, y aquí estoy en pie, estoy viviendo y quiero hacer la voluntad de Dios. Hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Dele gracias al Señor por los días buenos, pero también por los días difíciles y malos. Los días malos son los que nos forman. Y hay gente que no entienden. Se dan golpes y siguen dándose golpes con la misma piedra. No comprenden, no les queda nada. Yo confío en el Señor, que aquí hay gente sabia y entendida, como dice Proverbios, que de las situaciones difíciles que les ha tocado vivir, han aprendido para no volver a darse con esa misma situación, y han sacado de eso lo mejor de ustedes. Y seguirán sacándolo. Hay que creer que en medio del peor momento, ahí está Dios. Dice las Escrituras que la tormenta comenzó. Tal vez usted dice, bueno, una tormenta no tiene mucho. Pero fíjese que más adelante dice, y se anegaban y peligraban. Estaban ya en una situación de peligro. Ya la barca comenzó a llenarse de agua. Ya la barca no podía ni con el peso de 13 personas, más el agua que le estaba cayendo. Ya la barca estaba a punto de hundirse. Y dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Quiero decirles que tal vez hay un momento cumbre en tu tormenta, donde ya tú sientes desfallecer y sientes que si Dios no interviene, tú te vas a morir. Sientes que ya tienes, como dice, la soga al cuello o el agua hasta el cuello. Ya lo que necesitas es una intervención sobrenatural, porque ya no das más. La Biblia dice allí que cuando ya estaba el barco a punto de colapsar, estaba anegado, ellos acudieron a Jesús y lo despertaron y le dijeron, maestro, perecemos. O sea, si tú estás atravesando por una situación difícil, tú puedes clamar a Jesús ahora mismo y decirle,
Señor, ya no aguanto más. Siento que voy a perecer. Siento que ya voy a morir porque esta situación que tengo tan difícil, no sé cómo llevarla. No sé cómo soportarla. No sé cómo salir adelante. Esta tormenta me está ahogando. Esta barca se me está hundiendo y ya no sé qué hacer. No veo salida. No veo de dónde agarrarme. Tal vez los discípulos estaban agarrados de los mecates, tratando de ver cómo a la hora de que el barco se hundiera, cómo flotar sobre el barco. No sé cuál sería, pero era una situación desesperante. Yo te digo, tú puedes estar hundiéndote, pero no te sueltes de la fe. Aunque se te hagan llagas agarrado de ese mecate de fe, no te sueltes. Aunque se te hagan llagas profundas en tus manos, no te sueltes de la fe en el Señor. Agárrate de esa fe y persiste en ella, porque Jesús se va a levantar en algún momento y va a venir a tu ayuda. Y todo lo que venía en tu contra, esos fuertes vientos, esas olas altas, esa fuerte tormenta, con una simple palabra de Jesús van a retroceder de tu vida. Con una simple palabra de Jesús, esos vientos van a cesar, esas olas se van a calmar, porque Jesús tiene la posibilidad de domar las tormentas más fuertes. Cuando tú piensas que estás pasando por un día difícil, es bueno que en un momento no seas tan egoísta y pienses que hay gente que está en peor condición que tú y está peleando también. Y si hay antecedentes, testimonios de mucha gente que libraron fuertes batallas y ganaron, no pienses que esa que tú estás librando va a ser tu pasaporte a la muerte. No pienses, si otros vencieron, tú vas a vencer. Si otros pudieron, tú también vas a poder. Si otros están vivos hoy contando tantas maravillas que Dios hizo, aún en el peor momento de sus vidas, tú también las vas a contar un día. Un día te vas a levantar y le vas a hablar a otros de tu fuerte tormenta, cómo la venciste, cómo hiciste, cómo resististe, cómo te agarraste del mecate de la fe y hoy puedes estar en un nuevo nivel de victoria, en un nuevo nivel de bendición. Porque para eso Dios muchas veces permite las tormentas. Nunca es para que retrocedas. Nunca es para que mires atrás. Fíjate que los discípulos no tenían alternativa. Ellos tal vez querían retroceder, buscar la manera de irse al lugar de partida de donde ellos salieron. Hay un momento en tu vida que no vas a tener para dónde ir. Estará simplemente la tormenta y tú. La tormenta y tú. Las tormentas no vienen para que retrocedas. Las tormentas vienen para que tú avances. Cuando tú eres capaz de vencerla con ayuda de Dios, entonces el final tuyo es que llegarás al lugar donde Jesús dijo que ibas a llegar. Llegarás en bien al lugar que Jesús escribió, ahí donde Él dijo proféticamente que te iba a llevar para bendecirte, para engrandecerte, para ayudarte. Ahí llegarás, porque esa tormenta lo que hizo fue que tú pudieras llegar a aquel nivel, pero con el corazón que tenías que llegar. Tal vez si te ibas y te desplazabas en el lago sin ningún obstáculo, sin ninguna tormenta, tal vez con el mismo corazón que partiste, con ese mismo corazón llegarías al lugar de destino. Pero Jesús, que sabe nuestros corazones, aún sabe nuestros pensamientos, Él quiere llevarnos a un lugar de altura. Él quiere llevarnos a un lugar grande para nosotros, pero con un corazón humilde, con un corazón trabajado por Él, con un corazón manejado por Él. Yo les aseguro que los discípulos no llegaron del mismo modo como salieron de ese lugar.
Tal vez salieron arrogantes. Ay, todos los milagros que hicimos, Jesús, ¿verdad? Choca las 5, Jesús. Yo te cargué la Biblia. Yo andaba recogiéndote la ofrenda, dijo Judas. Y el otro decía, y yo estaba ahí tratando de agarrar a los que se cayeran. Y yo estaba ahí limpiándole el polvo de los pies a mi maestro cuando se sentaba. Y tal vez su corazón estaba henchido de tantas cosas que ni siquiera le pertenecían a ellos. Pero la dura y fuerte tormenta los ubicó en un lugar de humildad y humillación. Dice que ellos corrieron hacia Él. Cuando tú corres a Jesús con un corazón que sabe que desesperadamente no tiene otra alternativa. Porque el problema de nosotros es la confianza que ponemos en nosotros mismos muchas veces. El libro de Proverbios dice que no nos debemos confiar de nuestra propia opinión. No nos podemos fiar de lo que nosotros pensamos, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor. Tal vez los más diestros dijeron, no, esto es pan comido. Yo cuántas tormentas no he librado en el mar. Cuántas tormentas en las noches que hemos salido a pescar. Una más, eso no es nada para mí. Pero resulta que esa tormenta no era nada fácil. Tanto así que dice la Biblia, usted lo leyó, que estaban a punto de morirse, a punto de perderse, de sucumbir ante la fuerte tormenta y el agua. Pero cuando ellos vieron que estaban entre la espada y la pared, muchas veces nosotros tenemos que estar entre la espada y la pared para llegar al nivel de humildad que Dios nos quiere ver. Es duro esto. Por eso es que mejor que seamos humildes antes de que nos obliguen a ser humildes. Hay gente que tiene que llevar muy duro en la vida para que se le sea triturado el orgullo. Para que le sea triturado esa cosa que se levanta aquí adentro, aquí en el corazón. Y tienen que muchas veces llegar a lo más bajo, a situaciones verdaderamente muy duras y muy tristes, para que puedan doblegarse ante Dios, para que puedan tener la actitud que Dios quiere que tengamos. Recuerde que yo abrí este mensaje hablando de hacer la voluntad de Dios. Vinieron estos hombres y se humillaron, rogándole a Jesús que se despertara. Porque al final de toditos nosotros, aunque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a llegar donde tenemos que llegar, donde Jesús. Después de haberlo probado todo, igualito llegamos redondito donde Jesús. Unos morados, unos quebrados, unos con raspaduras, unos sin pelo, uno con fuertes golpes, unos con aún ausencia de gente que amaban. Pero a la final todos llegamos donde Jesús. Entonces, la idea principal de este mensaje no es que esperemos estar en esa condición para llegar donde Jesús, sino que en medio de la tormenta glorifiquemos a Jesús. Digámosle al Señor: Señor, enséñame. En medio de esta tribulación yo quiero aprender. Yo quiero saber que tú me muestres qué me quieres enseñar con esto. ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que cambie mi vida? ¿Cómo quieres que yo ahora viva para ti, Señor? Después de estar atravesando este duro momento, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo obre para ti? ¿Cómo quieres que yo actúe? Hoy entiendo, Señor, que servirte a ti y hacer tu voluntad no se centra solo en tener cosas, no se centra en desarrollar un servicio o un liderazgo, no se centra en tener éxito en alguna área de mi vida. Hacer tu voluntad se centra en conocer tu corazón, en entender qué quieres y yo poderme prestar para que tú la desarrolles en mí. La actitud de humildad de estos hombres hicieron que Jesús se levantara. Jesús se levantó de repente. No estaba tan profundamente dormido, porque Jesús nunca se va a quedar quietecito y muy rendido para ayudarte.
Aunque tú pienses que Él no te está viendo, aunque tú pienses que Él no te está escuchando, aunque tú pienses que Él no ha visto tus lágrimas, Jesús está atento a ver qué haces. Jesús está mirando, siguiéndote muy de cerca. ¿Cuál es tu actitud hacia Él? ¿Cuál es tu actitud interior? ¿Qué clase de persona tú eres ante los desafíos? ¿Qué clase de persona tú eres ante esos gigantes que se presentan? Y entonces tú luchas, lloras, clamas, oras, ayunas, y todo eso es bueno. Y en un momento entonces Jesús se levanta a ayudarte, porque Jesús no se complace en hacerte daño. Jesús no se ríe ni se goza de que tú estás atravesando ese momento difícil. Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama con mucho amor, y en un momento Él se pone de pie y se pone en la punta de la barca, se pone allí en el lugar más importante de la tormenta para ponérsele enfrente a la tormenta. Y Jesús, con su brazo de amor, con su brazo de gracia, extiende su brazo y le habla a esa tormenta, le habla a ese problema que estás viviendo, le habla a esa debilidad que tú tienes, y le dice: calla y enmudece en mi nombre, porque yo estoy peleando por ellos. Yo estoy peleando por ellos. Ese es el Jesús que nos ama a nosotros, que aunque atribulados, que aunque en problemas, que aunque hundiéndonos, Él se va a levantar. En tu peor momento, Él se va a levantar a ayudarte. Él se va a levantar a traerte esperanzas, a traerte un cambio radical, a traer que de repente hay un terremoto, hay un estruendo, y de momento hay una paz. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que estando tal vez espelucada, tal vez rajuñada, tal vez tan golpeada por la tormenta, en un momento todo esté en calma. Solamente la intervención sobrenatural de Dios. Solamente la intervención sobrenatural del Dios de los cielos. Por eso no te angusties si te trajeron o te dieron un diagnóstico médico y te dijeron: tienes este grave problema en tu salud. Ten confianza. Atrévete a creer que en un momento Jesús se va a levantar frente a esa enfermedad y ese diagnóstico va a cambiar. Ten confianza que en este momento de turbulencia, de angustia que siente tu carne por ver que tal vez no hay alguna probabilidad, por ver que hay un avance en esa enfermedad, en el momento más cumbre, Jesús se va a levantar y le va a decir a esa enfermedad: retrocede del cuerpo de mi hija. Haz silencio, deja de hacer bulla, deja de gritar tormenta, porque el milagro llegó y se llama Jesucristo, actuando en el corazón de cada uno y haciéndonos bien, porque Él nos ama. Gloria a Dios. Ese es el Jesús a quien le servimos. Y ya para terminar les digo, una vez que Jesús se levantó, todavía tal vez estaban los truenos sonando, estaban tal vez los rayos y las centellas cayendo, estaba el estruendo de la peor tormenta, estaba haciendo ruido. Pero ni la peor tormenta, con todo el ruido que pueda hacer, va a poder callar a Jesús. Ninguna tormenta va a poder enmudecer a Jesús. Esos que vienen a decirte no se puede, no lo vas a lograr, y que hacen mucha bulla en contra tuya, no van a poder callar lo que Jesús te está diciendo. Jesús está diciendo que hay un milagro cuando Él se levanta. Hay la manifestación de un milagro para ti. Es la paz, es la bonanza, es llevarte a un puerto seguro, es llevarte a tu destino profético. Eso es lo que Jesús determinó para cada uno del que le cree. Jesús
tiene el poder de dominar la tormenta. Aunque pareciera que la tormenta dominara a los hombres, Jesús domina la tormenta. Ten la plena seguridad que ya Jesús está al control de este problema que tú tienes. Ten la plena seguridad que Jesús está al control de Venezuela. Aunque estamos viviendo una profunda tormenta en este momento, aunque se escuchan los ruidos de los truenos muy duros, las centellas cayendo, la fuerte lluvia cayendo sobre este país, sobre nuestros jóvenes que están muriendo a diario, Jesús se va a levantar. Jesús se va a levantar sobre Venezuela. Así como se levantó en medio de ese lago, Jesús se va a levantar sobre nuestro país. Se está anunciando el milagro. Entre más fuerte está la batalla, hay más probabilidades que Jesús ya está muy cerca a levantarse. Y cuando Jesús anuncia levantarse, consigo anuncia que viene un milagro. Viene el milagro de la paz. Viene el milagro del descanso. Viene el milagro de la bonanza que se hace. El mar va a volver a tomar su nivel. Las aguas que están cayendo del cielo van a contenerse, se van a detener. Los relámpagos, los truenos, los fuertes relámpagos que suenan van a comenzar a callarse, porque un milagro se está anunciando, porque ya Jesús se está levantando frente a esta barca y le va a ordenar al mar y a las olas que callen, que enmudezcan, que se detengan, porque no podrán avanzar, porque Jesús está en medio de toda esta situación. Aunque tal vez tú crees que está dormido, Él no está dormido. Solo Él está permitiendo esto para ver qué clase de hijos somos, para ver la fe que tenemos en Él, para que pongamos por obra lo que hemos creído, lo que está en su palabra. Cada una de esta palabra tiene que cumplirse y se va a cumplir a través de nosotros. Tienes que arriesgarte, aunque te estés hundiendo, arriésgate a creer que Jesús está ahí. Aunque tengas una deuda que debas hasta tu forma de caminar, arriésgate a creerle a Dios que te va a ayudar, que te va a dar las habilidades, que te va a dar la forma, la manera para tú salir de esa deuda. Arriésgate a creer que tú puedes recuperar tu matrimonio. Arriésgate a creer que tus hijos se van a convertir a Jesús. Arriésgate a creer que tu familia va a caminar en la voluntad de Dios. Arriésgate a creer que tú vas a servirle a Dios, vas a hacer algo para Él. Tal vez te has dicho: yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Si yo vivo es puro en problema, yo doy es pena y vergüenza. Pues hoy yo te reto que te arriesgues a creer que en medio de eso que vives, en medio de ese desorden de vida, Dios puede hacer algo contigo. Dios puede detener el desorden. Dios puede detener todo eso, esa vida explotada que tienes, y ordenarla para que tú cuentes sus maravillas y Él pueda mostrarle al mundo que Él está haciendo algo grande con sus hijos. Alguien se atreve a creer a Jesús.